a Natalie Morillo, legisladora de la bancada ADN, a quien le vamos a consultar por qué considera que es tan importante que se pueda pasar esta reforma, que puedan venir bases militares acá al Ecuador, y también el tema de capacitación de otros, digamos, en este caso, de otras fuerzas armadas para poder combatir la inseguridad y el crimen organizado que estamos viviendo. Buenas tardes, Natalie. Verónica, buenas tardes. Qué gusto poder compartir con usted y con toda la audiencia que nos ve y nos escucha a esta hora a través de la frecuencia y de todas las plataformas que tiene Radio Sonorama. Cuéntenos, Natalie, entonces, ¿por qué considera que es importante que se puedan venir al país bases militares extranjeras y cómo compaginar también el tema de la tecnología y de la cooperación para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Gracias por su pregunta, Verónica. Creo que es muy importante saber que en el Ecuador, debido a la alta criminalidad que enfrentamos en la región y en el país, requerimos de acciones multilaterales y bilaterales. Y precisamente eso es lo que implica que el presidente de la República, Daniel Noboa, haya enviado esta reforma a la Constitución para poder volver a traer las bases militares extranjeras. ¿Qué implica esto? Una cooperación internacional en todos los aspectos. Es importante que podamos contar con tecnología, que podamos tener bases de datos, que podamos tener la posibilidad de llegar a acuerdos bilaterales y de operaciones conjuntas con expertos en la materia, con países que ya han pasado lo que nosotros estamos empezando a vivir, como es el crimen organizado. Justamente necesitamos de la interdicción en seguridad y trabajar conjuntamente con estos países avanzados y poder controlar, por ejemplo, toda la carga que las navieras llevan, Verónica, para poder tener una base de datos, como lo decía, actualizada y poder tener procedimientos avanzados. Esto lo vamos a lograr con la cooperación internacional. Por eso es de suma urgencia que en la coyuntura en la que nos encontramos como país volvamos a tener esta cooperación internacional y podamos volver a tener bases militares extranjeras. Ha habido muchas críticas respecto a este tema por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana y sus aliados. La crítica incluso es que vamos a perder soberanía. Pues de esto quiero decirles que es falso. Más bien lo que vamos a hacer es poder generar confianza, porque extraterritorialmente vamos a poder demostrar que tenemos control de nuestra propia soberanía. Así que creo que esta crítica que existe ideológica de las bases militares extranjeras, pues es de ciertos grupos izquierdosos que no comprenden justamente que estos procedimientos de interdicción en seguridad son muy importantes para poder generar confianza de los otros países cooperantes que pueden venir a ayudarnos. Ya. ¿Y cómo sería la ayuda que se plantearía por parte de, digamos, del Ecuador después de esta reforma, si es que se puede hacer esta reforma constitucional? ¿Cuál sería el tipo de ayuda que signifique justamente que se pueda tener mayor capacitación, que las Fuerzas Armadas y la Policía tengan también mejor equipamiento? Incluso entiendo que había un proyecto en el gobierno de Lasso de colocar escáneres en los puertos, en los aeropuertos, pero eso todavía no se ha cumplido y son cosas básicas por las que deberíamos empezar antes de tener igual esta cooperación. Así es, precisamente no se llegó a dar, quedó a medias. Creo que fue solamente un proyecto que se lanzó, pero no se estructuró bien. Y justamente nosotros necesitamos de estos países cooperantes, de estos países aliados estratégicos, que no son donantes. A veces se confunde con países cooperantes, con donantes y que nos tienen que dar equipamiento y demás, pero no es así. Justamente nosotros necesitamos de estos aliados para poder enfrentar en conjunto las amenazas que tenemos. Y hay que tener claro que nuestros problemas son en el Pacífico, es decir, en los puertos, en las fronteras, en los aeropuertos, por donde pasa la droga. Tengamos en cuenta que nosotros ni siquiera tenemos radares aéreos, mucho peor vamos a tener radares marítimos para saber cuáles son las conexiones que están realizando y hasta dónde se van. Lamentablemente no tenemos esta tecnología, nuestra fuerza pública la necesita y justamente ese es el objetivo del presidente Daniel Noboa, brindarle de esto a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional, y por esta razón pues en su propuesta él profundiza el artículo 5 para poder traer nuevamente las bases militares extranjeras, precisamente porque necesitamos abrirnos a la cooperación internacional para a futuro, Verónica, poder tener en el Ecuador esa tecnología y poder capacitar a nuestros uniformados
con esa tecnología, pero ya siendo propia, pero en el momento necesitamos a estos cooperantes. Y esta reforma constitucional, de acuerdo a la pregunta que usted me hacía, ¿en qué más va a ayudar? Va también a posibilitar no solamente en el apoyo logístico, como ya lo señalé hace un momento, también vamos a poder tener formación, entrenamiento, mayor profesionalismo para nuestras Fuerzas Armadas y también para los organismos ligados al control, como son Policía Nacional, SRI, aduanas, Fiscalía General del Estado, el Servicio de Inteligencia, para poder saber cuáles son las operaciones que están realizando estos grupos que pertenecen al crimen organizado y nosotros poder estar un paso adelante de ellos. Natalie, se han planteado y han publicado varios medios, entre ellos Diario El Universo, que hay 13 sesiones que se han planteado y que se ha invitado al jefe de Estado, Daniel Noboa, como proponente. ¿Esperan que él acuda o esperan que acuda algún representante del presidente? Verónica, hoy día tuvimos la sesión en la que se aprobó el cronograma. Se aprobó el cronograma como nosotros, como bancada de ADN, lo planteamos, que era que se realice en un tiempo máximo de 30 días para el informe del primer debate, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 73. Y el cronograma establecido por nombres aún no se ha realizado. Nosotros hemos propuesto que precisamente estén aquí los ministros del bloque de seguridad, el comandante general de la Policía Nacional, el jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y entre otros constitucionalistas y expertos en seguridad, defensa e inteligencia. El presidente de la República tiene a sus ministros quienes irán a la Asamblea Nacional para poder informar y dar a conocer justamente lo que se necesita y aportar de manera conceptual, con evidencias de buenas prácticas de lo que sucede en otros países que tienen bases militares extranjeras, pero no tenemos todavía el cronograma de las fechas establecidas de las personas a las que se les va a invitar. Pero al ser el presidente de la República, pues él debe enviar a sus ministros de Estado. Por otro lado, también habrá una invitación para el exministro de Defensa de Argentina, Jorge Tayana, para el secretario de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de Brasil, para también el exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Defensa de Colombia. Se han tomado en cuenta el caso de ellos. ¿Por qué? Porque Colombia tiene bases militares por un lado y por otro, el hecho de que Colombia tenga estas bases no ha cambiado y no ha mejorado el panorama del tema del narcotráfico justamente de Colombia, que es uno de los países que más cocaína produce en el mundo. Sí, precisamente nosotros también creo que es importante en este debate poderlo nutrir y poder tener a ambas partes. También es importante tener a expertos como países europeos y de bases que tienen incluso también bases norteamericanas para poder justamente contribuir de manera sustantiva con aportes y observaciones de quienes son expertos en la materia y así vamos a enriquecer el debate a favor de la defensa y la seguridad del país. No podemos tener solamente a un bloque que apoya o que está en contra, sino que lo importante es poder tener en democracia varias voces que nos expliquen cuáles han sido sus prácticas y cuáles han sido sus experiencias en cada uno de sus países. Por otro lado, también por parte del sector de Revolución Ciudadana y también algunos otros, docentes que se han referido a este tema, también han mencionado que esta base de Manta, cuando estaba la base de Manta no existía una incautación tan grande de droga como ha existido en los últimos años, que cada vez ha aumentado también el narcotráfico, obviamente, porque Perú produce más, Colombia produce más también, pero que no se ha reducido tampoco, por otro lado, el consumo de droga, que es como decir el principal problema de la cadena de demanda de esto. Entonces, ¿qué tipo de cooperación también se podría dar en este sentido? Porque si no hay tanta demanda, pues no existiría tanta oferta. También como que un tema de fondo sería bueno pensarlo. Sí, aquí lo importante es tener en cuenta, si se dice que antes no había tanta incautación, ahora qué pasa con las fronteras. La base de Manta tenía su establecimiento, su regla, su objetivo, que era justamente en alta mar, en Manta. Pero ahora tenemos a los puertos, tenemos también el tema de las navieras, como ya lo mencioné hace un momento, y en las fronteras. Somos justamente un país exportador de droga. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que saber por qué somos ya un país que ya no solamente es parte del trazado por el que pasa
el narcotráfico o la droga, sino que también ya hay que saber dónde están enquistadas también este crimen organizado, como es en los puertos, y de dónde. ¿Por qué? A eso es a lo que tenemos que llevar, saber desde dónde provienen, de dónde nacen y por qué, hacia dónde van. Hay que tener en cuenta cuánto cuesta cuánto cuesta una incautación o cuánto cuesta la droga salida desde el puerto de Guayaquil, por ejemplo, y cuánto cuesta que llegue a Estados Unidos, cuánto cuesta que llegue a los países europeos. Eso justamente es lo que se tiene que debatir, eso es lo que se tiene que revisar y saber por qué en otros países, como usted lo mencionó hace un momento, en Colombia, por ejemplo, cuando hay alguna incautación, no matan a tanta gente como sí pasa en el Ecuador. Claro, sin embargo no se ha solucionado con estas bases militares, con esta presencia militar en Colombia. Entonces, ¿qué se espera que haga una base militar extranjera y sería solamente permitida la cooperación de Estados Unidos o también de otros países con el tema, como usted lo decía, el tema de capacitación también y el tema también de equipamiento, que creo que es una cosa básica, que si no lo tienen pues no van a poder hacer nada, la verdad? Bueno, aquí es importante tener en claro que no solamente las bases militares extranjeras pertenecen a los Estados Unidos, también existen bases militares extranjeras que pueden venir de países europeos y obviamente saber quiénes pueden ayudarnos justamente en el combate, con el combate al crimen organizado y saber quiénes nos pueden dotar con tecnología, con las bases de datos para poder nosotros darle un poco de sustento, de respiro al problema de la inseguridad que tiene el país y que es debido al crimen organizado, porque recordemos que ya en el Ecuador no solamente existe la delincuencia común, sino que ya existe también el crimen organizado. Por otro lado, ¿qué harían estos integrantes de las Fuerzas Armadas extranjeras que nosotros no podemos hacer aparte del equipamiento? Sería el tema de inteligencia. ¿En qué creen que se pueda aportar con ellos? Y también esto implicaría la construcción en sí de una base en uno de los puertos, no sé, en el puerto de Manta, en el puerto de Guayaquil. No, Verónica, creo que ahí está mal entendido el concepto de una base militar extranjera. No es un tema de infraestructura, precisamente son operaciones conjuntas de interdicción y respuesta en materia de seguridad. Lamentablemente nosotros como Ecuador desde el 2010 estamos aislados de la cooperación internacional, pero es por la falta de conciencia y es por la irracionalidad política. Estamos justamente cerrados a entender que el crimen organizado, Verónica, opera alineado en el mundo entero, no solamente en el Ecuador, y no solo con el narcotráfico. Exacto. Ahora existe trata de personas, existe contrabando, lavado de activos, compra y venta de armas, ciberdelincuencia, terrorismo y muchos otros más que no me cansaría el tiempo de la entrevista para poder seguirlos mencionando. Y por eso justamente es importante poder tener en este momento que vive el país esta tecnología, esta base de datos, para poder tener la posibilidad de llegar a acuerdos bilaterales de operaciones conjuntas en todas las áreas, en todas las zonas donde el país lo requiere. Por otro lado, quisiera insistir en lo que menciona también Mauricio Gándara, quien fue también un destacado diplomático. Él dice justamente en una publicación que Colombia tiene alrededor de 7 bases con Estados Unidos y en los últimos 5 años se ha duplicado tanto la producción como el tráfico de drogas, que obviamente ocupa el primer lugar tanto en la producción como en el tema del narcotráfico. También Perú tiene bases militares y está entre los más destacados productores y traficantes. ¿Qué hará que estas bases en el Ecuador no sea lo mismo? Porque a la final no es algo infalible. Hemos visto que se ha duplicado en Colombia, pese a que están en Colombia estas bases. Es importante tener en cuenta y ver desde cuándo están y cuáles han sido sus protocolos, si es que ha habido alguna actualización teniendo en cuenta la demanda y la coyuntura en la que se encuentra cada país, cada nación. Siempre va a ser más seguro trabajar unidos con la cooperación internacional. Esa justamente es la idea de poder usar en estos momentos tecnología mundial para poder reducir las amenazas. Y aquí creo que lo importante es poder ver lo que le conviene al país, y lo que le conviene al país es evidente un apoyo internacional de países democráticos sin ideologías y con absoluta practicidad, precisamente sin renunciar a nada, pero con el objetivo claro que es combatir al crimen organizado.
Y en este combate al crimen organizado, ¿en qué naciones se ha pensado que puedan cooperar? Porque solamente se ha mencionado el nombre de Estados Unidos. ¿Qué otros países también creen que puedan colaborar con nosotros en este tema de el combate al crimen organizado? Como le mencionaba hace un momento, no solamente se ha pensado en Estados Unidos, hemos pensado también en el tema de la Unión Europea, en países europeos que tienen alta capacidad, pero todavía no hay un país definido. Primero vamos por pasos y creo que el primer paso es dar este referéndum, que se realice este referéndum y que la ciudadanía sea la que diga si está o no está de acuerdo. Eso justo iba a preguntarte con respecto a eso. ¿Hay como una necesidad de que esto salga, este informe, antes del 23 de diciembre y pueda votarse para que se pueda dar el mismo día de las elecciones también la consulta popular? Para la segunda vuelta, hay que tener en claro aquí dos escenarios, dos momentos, Verónica. El primero, que es el informe que pasa para primer debate, que es lo que se ha realizado el día de hoy, que aprobamos el cronograma. Recordemos que la Revolución Ciudadana el día lunes propuso un cronograma para 60 días. La Ley Orgánica de la Función Legislativa en su artículo 33 establece un tiempo máximo de 60 días y un tiempo mínimo de 30 días en donde se puede tratar una reforma. Y la Revolución Ciudadana propuso que sea en un tiempo de 60 días. Nosotros como bancada de ADN propusimos que sea en el tiempo mínimo de 30 días que se presente el informe para primer debate. Posterior a esto, cuando se pasa el informe a primer debate y se lo realiza en el Pleno Legislativo, después de esto tenemos un tiempo de 90 días, según la ley, ni un día más ni un día menos. En estos 90 días se va a seguir enriqueciendo el debate, tanto con los expertos en materia de seguridad, en materia de defensa, en materia de inteligencia, con constitucionalistas, con los propios legisladores, con la sociedad civil, con gremios y con expertos nacionales e internacionales en la materia. Y después de esto, lo que se espera es que pueda llegar, que se cumplan los tiempos, los 90 días, y en marzo enviar a la Corte Constitucional para que ésta, a su vez, dé paso al Consejo Nacional Electoral. Y teniendo en cuenta que tenemos ya una planificación y un presupuesto para las elecciones del 2025, creo que lo importante aquí es poderlo realizar en la segunda vuelta electoral y así ahorrarle al país 60 millones aproximadamente que costaría un referéndum, que fue aproximadamente lo que costó el de la consulta popular de abril pasado. Justamente es eso, es poder evitar que se gasten 60 millones de dólares, pudiendo tenerlo en una segunda vuelta que sería mucho menos del presupuesto. Por otro lado, Anatoly, ¿existe algún otro planteamiento que se quiera hacer a través de consulta popular, aprovechando lo que usted mencionaba, el hecho de que vamos a tener elecciones, primera y segunda vuelta? ¿Hay algún otro tema que está en la agenda del oficialismo que se pueda tratar o que se pueda pensar en colocarlo de una vez, como usted lo menciona, para no gastar 60 millones de dólares? El presidente de la República también envió a la Corte Constitucional el tema de los partidos políticos para que, teniendo en cuenta que tenemos más de 200 organizaciones políticas en el país y que muchos o muchas participan únicamente para recibir el fondo que entrega el Consejo Nacional Electoral para la campaña, pues que sean los partidos políticos, las organizaciones políticas, quienes se financien sus campañas. Pero ese todavía no es un tema que está aprobado en la Corte Constitucional, así que mal haría yo en referirme a ellos si todavía no tenemos una respuesta. ¿No habría otro tema más en la agenda que se pueda plantear en esta consulta entonces? Por el momento, no. Pero recordemos que esta no es una consulta, sino es un referéndum. Un referéndum, perdón, claro. Por otro lado, quería consultarle en los momentos finales sobre el tema de la ley de alivio financiero. Si es que se han podido incorporar algunas observaciones, cómo avanza esto, y también el tema que algunos bancos han mencionado que está una especie como de sugerencia de hacer este refinanciamiento por 90 días, pero que en algunas personas que se han acercado a consultar esto en los bancos dicen: no hay nada de momento se siguen cobrando los intereses, si es que usted refinancia, se cobrarán los intereses. Entonces, ellos están planteando como que hay una sugerencia, pero prácticamente no es una obligación que tendrían los bancos como para poder refinanciar las deudas. Claro, es que recordemos que esta recién es una propuesta de un proyecto de ley económico urgente, todavía no se da, así que mientras que no se dé, no se puede
realizar estos alivios. Pero justamente es lo que nosotros buscamos. ¿Qué se busca? Generar un alivio a las personas naturales y jurídicas ante justamente esta situación apremiante que ha ocasionado los inconvenientes generados por los racionamientos de energía. Pero ¿cómo consta? Pues, ¿cómo consta es el problema? Perdón que le interrumpa. ¿Cómo consta? Es como que no consta como una obligación, sino que es como una sugerencia que las instituciones podrían, algo así, es una cuestión como en modo potencial, que no estaría como obligación en esa norma. No sé si es que se ajustaría en ese sentido, porque es lo que claro, debe ajustarse. Recordemos que justamente para eso están los debates y para eso están las comparecencias y las sesiones que se realizan dentro de la comisión para poder pulir el proyecto de ley y pues que salga un proyecto de ley realmente nutrido de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía. ¿Cuándo se esperaría que se vote este proyecto? Este proyecto se tendría que votar según los tiempos a finales del mes de diciembre. Ya, o sea, estamos ya cerca y esperan todavía algunas comparecencias. ¿Quién hace falta todavía que se acerque para hablar de este tema? Han estado muchos expertos, han estado también sociedad civil, ha estado la banca. Mal haría yo en darle un pronunciamiento de una comisión en la que yo no me encuentro, Verónica. Está nuestra compañera justamente de bancada, Valentina Centeno, y lo que sí nos comentó el día de ayer que tuvimos una reunión justamente por el tema económico fue que el debate se está nutriendo y se está realizando con todas las áreas, abriendo las puertas de la comisión para que todas las personas involucradas en estos temas que están en este proyecto de ley pues puedan ir a dar su pronunciamiento y poder aportar precisamente con temas que puedan nutrir el debate y tener un buen proyecto de ley. Muchísimas gracias, Natalie. Solamente ratificar y ampliar el tema de la soberanía. Usted decía, no, en el tema anterior que tratábamos, que no se cedería soberanía como le dice otra bancada. No se cedería soberanía porque no habría pues ninguna infraestructura, sino que sería una cuestión de cooperación. Eso es lo que usted mencionaba que se haría en el caso de que se pueda establecer, porque no estaría tampoco en la propuesta presidencial el hecho de bases extranjeras, solo dice territorio de paz, y ya se quitaría lo que dice que se prohíben las bases. Así es, o sea, la crítica de que vamos a perder soberanía es falsa, más bien es generar confianza para extraterritorialmente poder tener el control de nuestra propia soberanía. No hay que equivocarnos o confundirnos o pensar que una base militar extranjera es un tema de infraestructura. En esta actualidad en la que nos encontramos, más bien lo que es precisamente poder traer tecnologías, poder traer bases de datos, y es una cooperación internacional que la necesitamos ahora como país. Por el tema del combate al crimen organizado, que es un crimen organizado transnacional, Natalie. Pues no quisiera dejar pasar también esta oportunidad porque hay también mucha contaminación por parte del tema del narcotráfico hacia entidades. Ha pasado en México, ha pasado en Estados Unidos, según una investigación periodística, justamente en México también sacaba que agentes de la DEA estaban implicados y estaban también colaborando con los narcotraficantes. Entonces es una situación bien compleja la que se está dando también con estos carteles y las fuerzas de seguridad de los países en general. Precisamente, Verónica, y tengamos en cuenta que el crimen organizado opera alineado en todo el mundo, en el mundo entero, como usted lo acaba de decir, y no solamente con el narcotráfico. Aquí también hay que tener en cuenta que existe trata de personas, contrabando, lavado de activos, compra y venta de armas, ciberdelincuencia, que es un delito nuevo que estamos enfrentándolo ahora, terrorismo y muchos temas más, y precisamente por eso es que necesitamos de una cooperación internacional. Como lo vuelvo a decir, si el crimen organizado actúa de manera coordinada, ¿por qué nosotros como políticos no podemos actuar también de manera conjunta para combatir al crimen organizado? Y aquí también algo que tiene que quedar claro. Aquí el enemigo no es el gobierno ni el presidente Daniel Noboa. Aquí el enemigo es el crimen organizado que provoca violencia y muerte en nuestro país. Muchísimas gracias, Natalie. Agradecemos a Natalie Morillo, legisladora de la bancada de ADN, por su presencia aquí en Panorama Informativo. Esperamos poder saludarla muy pronto y que vuelva otra vez al programa. Gracias. Claro que sí, Verónica, gracias a usted por la invitación. Siempre es un gusto poder informar de manera oportuna a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muchísimas gracias de igual forma, Natalie.